Buen día, doctor. Buen día a todos y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ya casi 70 conexiones. Esperemos que se vayan incorporando un poquito más. Bueno, ya conocen al doctor Ulises. El doctor Ulises Cáceres hoy nos va a compartir el tema, un tema muy importante que abarca la 035 y tenemos que tenerlo en cuenta todos y todas, que es el diagnóstico temprano del síndrome de burnout. De verdad, pongámosle mucha atención, tratemos de sacar lo mejor que se pueda de esto. Recuerden que estará disponible en nuestras plataformas después de la capacitación. Y a nombre del secretario general, el maestro de Desarrollo Organizacional, José Martín Cano Martínez, le damos la más cordial bienvenida. Y doctor Ulises, adelante. Ahora sí, todo el micrófono y el escenario suyos. Gracias, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, bueno, ya buenas tardes. Pues seguimos con estas pláticas como parte de la capacitación y la difusión de conocimiento que se da para incrementar y fortalecer la cultura laboral. Este tema de burnout, mejor dicho, que como ya había comentado en otra exposición anterior, es un tema que cada vez va a ir cobrando mayor importancia porque a raíz de este año, 1 de enero del 2022, ya se empieza a considerar, la OMS lo empieza a considerar como una enfermedad laboral y obviamente va a repercutir esto en muchos aspectos, como lo mencionaba previamente, a nivel laboral, personal, jurídico, y obviamente aspectos de salud, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Correcto, pues bueno, efectivamente es el síndrome de burnout, que como ya mencioné, día a día y a partir de este año va a cobrar mucha mayor importancia, ¿no? Lo importante es obviamente hacer un diagnóstico temprano. Podremos pensar que, como vamos a verlo, hay unas evaluaciones, específicamente la evaluación de Maslach, donde es muy puntual la forma de cómo podemos identificar si existe un riesgo bajo, medio o alto en uno de nuestros trabajadores o incluso en nosotros mismos. Eh, la pregunta inicial obviamente es si nosotros o hemos detectado que algún trabajador se encuentre presentando un agotamiento físico o mentalmente, ¿no? O no solamente eso, que esté presentando una actitud de indiferencia o desapego al trabajo. Sin lugar a dudas, cualquiera de nosotros, a veces por carga laboral, nos hemos sentido desmotivados, frustrados, y lo más preocupante, como vamos a ver más adelante, por referencias de instituciones como el IMSS, Secretaría de Salud, incluso se establecen que puede haber pérdidas en México hasta por 16 millones de pesos anuales por el síndrome de burnout. Es decir, que obviamente como parte del tratamiento alguna persona tendrá que presentar alguna licencia médica o bien simplemente la disminución de su productividad puede llevar a estas pérdidas económicas. Entonces, si alguien ha presentado o detectamos que presentan una de estas características, pues puede estar presentando o haya presentado el síndrome de burnout. La definición de la OMS, volvemos nada más a recordarla, dice incremento en el agotamiento o debilidad, aumento del aislamiento en el trabajo y un estado de tristeza y negatividad que en conjunto llevan a la persona que los padece a sentirse triste, antisocial, ansiosa y a tener menos rendimiento laboral, que al final de cuentas es el resultado final. Como ya lo mencionaba, había sido considerado una enfermedad común, pero a partir de enero de este año se reconoce a este síndrome como una enfermedad profesional. Ya habíamos mencionado que el síndrome de burnout está ligado exclusivamente como tal específicamente a nuestra relación con el trabajo, nuestra vinculación con el trabajo, porque alguien puede de alguna manera pensar que por diferentes circunstancias personales, núcleo familiar, afectación de su núcleo familiar, por ejemplo,
de su salud, de su economía, está relacionado al síndrome de burnout. Exclusivamente el término surgió, como recordaremos más adelante, en 1974 por el doctor Herbert Freudenberger, que estableció el análisis de trabajadores en una clínica para toxicómanos y veía este desgaste progresivo a nivel mental, incluso emocional, y él lo mencionaba espiritual, ¿no? Entonces, exclusivamente es un término laboral y hay artículos que mencionan que la prevalencia a nivel mundial varía, es muy variable, desde un 2.2% hasta casi un 70%. Muy interesante, en el 2019 la revista Forbes, en su división México, mencionaba que hacen obviamente estadísticas y daba una cantidad pues preocupante, que el 75% de los trabajadores en México podían estar presentando síndrome de burnout. Entonces, esto fue en el 2019. Antes hay revistas médicas, una de ellas, esta revista británica que tiene publicación semanal, eh, estableció en el 2016, hizo un estudio sobre todo en Europa, donde verificaban que de 2 a 3 de trabajadores que estaban en terapia intensiva padecen el síndrome de burnout y constantemente están en tratamiento. Eh, Esto cuando se vino la pandemia, ellos mencionan que se incrementó e incluso llegaron a presentar el 51%, la mitad de los trabajadores, tanto médicos, enfermeras, en áreas tan demandantes como sería terapia intensiva, un agotamiento severo. Aquí es importante mencionar esto porque como sabemos en en nuestros hospitales de la Secretaría de Salud se tiene el cuidado de generalmente estar rotando al personal, no solamente por formación y que tengan conocimiento de diferentes áreas, independientemente que habrá algunos que tengan una especialización o subespecialización, sobre todo, por ejemplo, personal de enfermería, que puede permanecer mucho tiempo en algunas áreas, sobre todo de especialidad, como viene siendo terapia de adultos, terapia de pediatría, pero por estas características del síndrome de burnout, hay que tomar en cuenta que tenemos que identificar a los trabajadores que podrían estar presentando este síndrome de desgaste y que obligadamente tienen que salir quizás por 6 meses, estar en un área que sea menos demandante y después reintegrarlos a esas áreas, ¿no? Ya les había mencionado previamente las 3 características más importantes que menciona actualmente la OMS y que en su momento fue mencionada por la psiquiatra Maslach. Eh, en términos generales son esos sentimientos de falta de energía o agotamiento, el aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, sentimientos negativos o cínicos, ¿no? Mencionaba que ese cinismo es el mentir en cuanto a la productividad, los logros, el cumplimiento de las metas, los turnos, etcétera. Se cae en ese círculo vicioso. O bien la sensación de ineficacia y falta de realización. Vamos más adelante analizar un poquito, siendo más específicos, esta evaluación de Maslach, que es la que es prácticamente universal, que, como bien se sabe, se estableció inicialmente para el personal de salud, pero actualmente se ha tropicalizado para los diferentes quehaceres del ser humano, trabajado policías, militares, maestros, tienen pruebas específicas psicológicas para identificar este síndrome de burnout. Y como les mencionaba, aquí una fuente que conjunta información tanto de la OMS, IMSS, por ejemplo, Wellness Council México, que es
unas, es un consorcio empresarial que trata de hacer estudios precisamente de salud entre los trabajadores a nivel nacional y reportan esto, que puede haber pérdidas de hasta 16,000 millones de pesos anuales en productividad por disminución de esta productividad por nuestros trabajadores. Entonces, así de importante es hacer un diagnóstico temprano, reitero, en nosotros mismos o bien en nuestros trabajadores, ¿no? Los síntomas son muy variados. Habrá quien obviamente puede decir, oye, pues yo padezco gastritis de hace tiempo, pero puede estar relacionado a una dieta inadecuada, altos en picantes, en alimentos muy condimentados, tener una ingesta inadecuada de agua diariamente. eh, pero son características que de alguna manera se pueden presentar, pueden estar relacionadas directamente al trabajo como parte de este estrés acumulado. Recordemos que inicialmente el síndrome de burnout se consideraba que era por una mala gestión de ese estrés laboral y se va acumulando de forma progresiva y que llega a presentar un franco deterioro en los tres aspectos que ya mencioné previamente, y que va a repercutir irremediablemente en la productividad de ese trabajador. Entonces, son múltiples características, aquí se mencionan algunas que pueden estar relacionadas: dolor de cabeza, gastritis, incremento de la presión arterial, que si bien puede tener ya un aspecto genético, se va a ver potenciado por ese estrés laboral al que está sometido el trabajador, que recordemos que parte de las características personales que pueden hacer que este trabajador eh, se sienta sobrepasado es por una mala preparación o simplemente un incremento en la demanda laboral, como sabemos que los trabajadores de salud se vieron expuestos durante una pandemia, ¿no? Obviamente eso va a repercutir en su sistema inmunológico, ¿no? Podemos incluso detectar, y ahí sobre todo el área sindical debe de estar muy atenta a identificar a aquel trabajador que, por ejemplo, constantemente se está enfermando, ¿no? Verificar si existe verdaderamente una disminución en la eficacia de su sistema inmunológico, que puede ser derivado de estos aspectos, puede ser una señal de alarma de por qué este trabajador pues se encuentra sobrepasado ya, ¿no? A tener algunas manifestaciones transitorias durante su jornada laboral: taquicardia, sudoración, temblor corporal, tics nerviosos. Eh, Obviamente mencionaba en otras diapositivas y en otra exposición que se puede llevar a un insomnio crónico, por ejemplo, ¿no? Por ese estrés que no se libera y se liberan proteínas, sustancias durante esos cuadros de insomnio que van a llevar a condicionar a obesidad y sobrepeso, ¿no? Pérdida del cabello por el estrés. Dentro de los síntomas físicos, las mujeres pueden llegar a presentar incluso alteraciones menstruales. Si hay algún condicionamiento previo en alguna persona que eh, ya puede tener alguna arritmia, por ejemplo, se puede ver potenciada, ¿no? Y estamos hablando de este tipo de estrés laboral. Conozco compañeros médicos que durante las cirugías, algunos de ustedes conocerán, hay aparatos como el Holter, que es un aparatito que se pone en el cinturón y está verificando, está haciendo como un electrocardiograma durante 24 horas, por ejemplo. Y tenía un compañero médico, cirujano general, que durante sus cirugías alcanzaba frecuencias cardíacas de hasta 140, 150 latidos por minuto durante las cirugías. Es decir, el estrés de la cirugía lo llevaba como si estuviera corriendo la maratón. Entonces, verdaderamente el trabajo tiene un impacto
en nuestro físico, en nuestra biología, en nuestra homeostasis. Y es un excelente cirujano. No había, digamos, que existiera algún desconocimiento de su práctica médica. Para nada, era simplemente el estrés que se transmitía y lo manifestaba en su cuerpo como una taquicardia severa, ¿no? Entonces, este estrés puede llevar a manifestar de forma más evidente enfermedades cardíacas. El bruxismo, como sabemos, es ese cierre de las mandíbulas eh, no natural durante momentos en donde debe de haber relajación, pero si existe esa tensión prolongada y permanente que va haciendo obviamente desgaste de nuestras piezas dentales, incluso puede llegar a presentar neuralgia del trigémino, por ejemplo, por este bruxismo, ¿no? Y otras manifestaciones más transitorias, manos y pies fríos, tensión muscular, diarrea o estreñimiento sin una causa aparentemente infecciosa o ya bien sea de tipo bacteriana o viral, pueden presentar este tipo de manifestaciones, el insomnio, como yo les había mencionado, e incluso alteraciones dérmicas, ¿no? Se menciona en términos comunes el famoso sarpullido, ¿no? Que de repente durante la jornada laboral pueden llegar a presentar esa comezón, incluso empezar por rascado, lesionarse, y se disminuye o se calma eh, cuando termina sus jornadas laborales. Sobre todo se presenta esto al momento de ingresar a sus jornadas laborales, bien sea ya porque existe un desgaste o, por ejemplo, en el caso de médicos internos, por el estrés al que se van a ver sometidos, ¿no? Obviamente entran los aspectos psicológicos de forma preponderante. Eh, Se manifiestan como una dificultad para concentrarse, puede haber incluso errores, obviamente, en la práctica médica, eh, repercute directamente en esa menor capacidad en la toma de decisiones, disminución de la memoria. Aquí es muy importante considerar, yo creo que todos aquellos que hemos vivido infecciones por COVID-19, vemos cómo hemos sido afectados en nuestra memoria, algunos en mayor o menor grado. Se maneja que puede ser desde un 32 hasta un 46% de los que han llegado a presentar COVID, disminución de la memoria. Afortunadamente, como cualquier otro tipo de enfermedad viral, puede haber una recuperación y ahí hay que echar mano de ácido glutámico, omega 3, etcétera. Pero lo que quiero puntualizar es que la gran mayoría de nosotros hemos estado expuestos al virus y a la infección de COVID-19. Algunos quedamos con secuelas en mayor o menor grado, reitero, disminución de la memoria. Imagínense que se suma a este estrés laboral mal gestionado por el trabajador y obviamente va a repercutir de forma importante en la memoria de ese trabajador, ¿no? Ansiedad, preocupación excesiva, pensamiento catastrófico y lento. Como parte y continuación de estos síntomas psicológicos, eh, esa propensión a accidentes, ¿no? Eso también es bastante común por un desgaste. Generalmente hay incremento en los pinchazos, por ejemplo, en el personal de enfermería, eh, sobre todo si existe ausentismo laboral por parte de algunas compañeras en algún turno, por ejemplo, se pueden incrementar la demanda para las que acuden a laborar y empezar a presentar este tipo de accidentes que tienen obviamente repercusiones de todo tipo, ¿no? Se puede presentar esa inquietud, miedo o pánico, que es un miedo irracional sumado de irritabilidad, impacto incluso en el deseo sexual, disminución tanto del deseo como de la autoestima. Y aquí algo muy importante, que a veces podemos estar en contacto con nuestros propios compañeros
y de alguna manera identificar que se empieza a incrementar esos cambios de humor, y de repente vemos cambios en la conducta, incluso que llega a presentar una desestabilización emocional. Algún compañero de trabajo me ha tocado tener compañeros que de repente pues tienen pérdidas eh, familiares de seres queridos y se suma el estrés y la carga laboral y verdaderamente empieza a haber un cambio en su conducta. Se les ve decaídos, empieza a haber una mayor dificultad para que tengan los mismos resultados en cuanto a su productividad o incluso empieza a haber roces con el resto de sus compañeros. Esto es muy importante si queremos establecer y cultivar un buen clima laboral. Tenemos que estar atentos para poder identificar este tipo de trabajadores que de forma progresiva empiezan a tener mayor roce y complicaciones con sus compañeros de trabajo, con la autoridad. eh, entonces, en sus mismas áreas de trabajo, sus jefes de servicio, y esto puede estar siendo una manifestación de un síndrome de burnout que se esté instalando en esa persona. Ya les había mencionado, en 1974, este psiquiatra Fraudenberger fue el que acuñó este término del síndrome de burnout con todas sus características, y a partir de ahí se consideró como una entidad real que podría afectar a aquellos trabajadores. Sobre todo se empezó a estudiar, como ya lo mencioné, específicamente en el área de la salud. En 1982, la psicóloga Cristina Maslach de la Universidad de Berkeley, eh, específicamente directora del área de psicología, junto con el psicólogo Michael Leiter de otra universidad de Acadia, Escocia, precisamente crearon este test de alguna manera muy puntual, que es el que se utiliza actualmente para poder determinar en qué riesgo se encuentra un trabajador, bajo, intermedio o alto, de presentar el síndrome de burnout. Es el famoso Maslach Burnout Inventory, el MBI. Y específicamente se creó pues para el área de la salud, y como ya mencioné previamente, se ha difundido para muchas diferentes ocupaciones. Fue en 1981 que se creó. Ya habíamos revisado de forma muy rápida en otra ocasión. Revisa a través de 22 preguntas, en forma mejor dicho, como forma de afirmaciones. Está indagando acerca de esos sentimientos y actitudes del profesional, en este caso de la salud, para poder medir el desgaste, sobre todo qué tanta intensidad. Como les había mencionado, a través de esta prueba se puede determinar ese riesgo, si es medio, intermedio o alto. No olvidar que utiliza 7 aspectos para poder evaluar la frecuencia. El 0 sería nunca, 1 pocas veces al año o menos, 2 una vez al mes o menos, 3 pocas veces al mes, 4 una vez a la semana, 5 pocas veces a la semana o 6 todos los días. Esto obviamente va a permitir, a través de este cuestionario, podríamos decirlo, que como tal no está haciendo cuestionamientos, sino a través de afirmaciones va a poder indagar estos aspectos. Hacen de forma muy puntual este cálculo de puntuaciones. Estos son los 3 aspectos de forma muy sintética que evalúa esta herramienta diagnóstica, que vendría siendo el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Estas son las preguntas, o mejor dicho, las afirmaciones a través de las cuales va a evaluar estos aspectos. Si, por ejemplo, en estos aspectos de cansancio emocional, y a través de estas afirmaciones
tiene el trabajador una puntuación arriba de 26, pues obviamente estamos hablando que cae en un rango de un alto riesgo de estar presentando síndrome de burnout. Aquí vienen abajo los valores de referencia. Si tiene una puntuación hasta 18, su riesgo es bajo. De 19 a 26 en ese puntaje es intermedio, pero de 27 a 54 muy seguramente tiene esa persona el síndrome de burnout. En cuanto a la despersonalización, de igual forma, a través de estas preguntas o estas afirmaciones, las 5, 10, 11 y 15, aquí podemos ver, por ejemplo, las 5, siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales. eh, es parte de evaluar esa despersonalización. Después, la 10, siento que me he hecho más duro con la gente, igual está indagando específicamente estos aspectos de si está presentando ese trabajador una despersonalización. Después se continúan con las afirmaciones 11, 15 y 22. La 11, me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. La 15, siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes, en este caso sería, ¿no? O la 22, me parece que los pacientes me culpan de aspectos que no me corresponden, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta evaluación es muy puntual. Generalmente la tiene que hacer, obviamente, un psicólogo, obviamente un psiquiatra, pero un psicólogo puede evaluar y debe evaluar aquellos trabajadores que podamos detectar que pudieran estar presentando todas las manifestaciones físicas, psicológicas, de conducta, y que pudieran estar en riesgo de estar presentando este síndrome de burnout, que como es el tema principal de esta plática, debemos y estamos obligados a hacer un diagnóstico temprano. Entonces, menciono, es muy puntual estas afirmaciones, esta herramienta para determinar si está un trabajador en un riesgo bajo, intermedio o alto a través de sus respuestas. A nivel mundial se ha estado evaluando desde 1974 que se acuñó este término, eh, precisamente para estar indagando y estar evaluando respecto a las características. Hay quienes establecen, por ejemplo, aquí les menciono, en España, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ellos utilizan algo que se llama las NTP, que son como guías de buenas prácticas, específicamente en su división del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Entonces, en esta guía de buena práctica, la 732, trata específicamente del síndrome de estar quemado. ¿Por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, aquí utilizan, ellos ya manejan que hay una serie de variables y aquí es importante considerarlo porque ya lo había yo mencionado, que si bien el síndrome de burnout está directamente relacionado a ese estrés acumulado y mal gestionado por lo que nos produce el trabajo, puede haber estresores crónicos a nivel individual, social o bien incluso organizacional. Individual, aquí mencionan en este estudio, en esta investigación, que incluso el género puede condicionar a presentar el síndrome de burnout, como vamos a ver más adelante. Eh, Variables sociales, ¿no? La situación que esté viviendo o que rodea a esta persona, a este trabajador, o incluso la variable organizacional. Aquí se menciona de forma puntual el clima laboral, ¿no? La reciprocidad que existe en cuanto al reconocimiento que se le puede hacer a algún trabajador y obviamente lo menciono porque como parte de ese mejoramiento del clima laboral,
pues es parte de estas presentaciones. Entre estas variables sociales, organizacionales o individuales, sin lugar a duda, impactan a nivel personal, laboral y social del trabajador. Entonces, aquí, por ejemplo, en España ya hacen estudios y puntualizan y hacen esta división en cuanto a estas esferas que rodean a un ser humano, ¿no? Aquí está parte de lo que les mencionaba. Por ejemplo, ellos, esas variables individuales, mencionan que las mujeres normalmente tienden a ser más proclives al agotamiento físico y que se va a manifestar a ser más ineficientes a nivel profesional que los hombres. Reitero, en estas investigaciones que hacen, por ejemplo, en España, ¿no? Aquí en México realmente no hacen una puntualización, no hay estudios, por lo menos que yo haya encontrado, donde establezcan esa diferencia de géneros. Y en cambio mencionan que los hombres son más tendientes a mostrar actitudes negativas en el trabajo cuando se empieza a presentar un síndrome de burnout. Entonces, entre las variables sociales, pues todas las características que acompañan esto, ¿no? Obviamente, los propios compañeros laborales, su núcleo familiar, su núcleo de amigos, que obviamente si se sienten valorados, queridos, apreciados, no solamente en su núcleo familiar, sino también el laboral es muy importante. Ese ser humano, si se siente valorado a nivel laboral, pues va a tener como mayor resistencia para soportar las cargas de trabajo, el estrés y menos incidencia de caer en un síndrome de burnout. Y obviamente las variables organizacionales, como ya les mencionaba, el establecer contacto directo con los trabajadores, estar identificando sus necesidades, porque al final de cuentas sabemos que por definición es el trabajador el primero el que debe de identificar si en un momento dado puede estar cayendo en un estrés laboral que lo está superando y a la par pues todos los demás, nuestros propios compañeros y áreas sindicales, ¿no? Estar pendientes de esa situación. Finalmente, como se menciona, esto es un poquito adentrarnos en saber que estamos obligados a identificar cuando un trabajador puede estar cayendo en riesgo de un síndrome de burnout eh, y que obviamente va a repercutir al instituto, sin lugar a dudas, ¿no? Va a haber una pérdida económica, si se puede verificar ahí, como los mencionaba, 16,000 millones de pesos, puede ser un impacto muy importante. Reitero, el diagnóstico temprano, profesional, lo tiene que hacer un psicólogo a través de este tipo de evaluaciones, pero no nos exime que hagamos difusión de este tipo de pláticas para que el trabajador de alguna manera esté pendiente si está presentando alguna característica en las tres esferas que ya hemos mencionado reiteradamente y que lo puede hacer caer en este síndrome. Medidas preventivas ya se habían mencionado en otra ocasión. Obviamente, porque las vuelvo a citar, no existe una receta de cocina, porque cada persona es individual, cada individuo tendrá sus propias características y se tendrá que abordar por un profesional eh, cuál será el tratamiento adecuado. Generalmente, cuando se identifica este tipo de problemáticas, requieren medicación. El trabajador puede continuar laborando medicado, sobre todo con antidepresivos y ansiolíticos, para que de alguna manera no afecte su funcionalidad
si de por sí ya pudo haber afectado su productividad, pues siga siendo funcional en los diferentes aspectos o esferas de su vida, y no tener una ausencia de ese trabajador. Y las medidas existen obviamente generales, ¿no? Como bien sabemos, el realizar el ejercicio, tratar de comer lo más saludablemente en todos y cada uno de nuestros hospitales sobre todo el área de salud. Existe el plato de buen comer, precisamente donde se establecen las características adecuadas para poder tener un cuerpo sano. Obviamente fortalecer los núcleos familiares y de grupos de amigos, eh, y lo que ya mencionamos, ¿no? Técnicas de mindfulness, quizás en otra ocasión podríamos hablar de esta técnica en especial, que es una técnica práctica que algunos creen que es como un aspecto de meditación. Está relacionado, pero sobre todo es a través de técnicas respiratorias, es estar en el aquí y en el ahora y estar presente, ¿no? Obviamente, como menciona aquí esta imagen, identificar la situación que está generando el estrés y que está ocasionando una respuesta no solamente emocional, sino psicológica en el trabajador. Y en caso de que la persona se sienta sobrepasada, pues obviamente tener que buscar a un profesional de la salud al respecto. Eh, Existen instancias laborales, sobre todo a nivel de consorcios empresariales, ¿no? Donde precisamente establecen líderes que estén identificando a un posible trabajador que pueda estar presentando características del síndrome de burnout. Eh, Parte de esos líderes es verificar que el trabajador, si está presentando estos síntomas, pues a lo mejor adelantar un periodo vacacional, si lo tiene hasta diciembre, pues que lo tome antes. Obviamente es integración de grupos de trabajo, brindarle el apoyo que requiere en muchos de nuestros centros de trabajo. Hay estos programas de retos de 28 días, de ejercicio, de mejoramiento eh, en cuanto a la salud. A mí me impresiona, tengo una compañera que siempre enfermera, que ha sido ella muy delgadita y de repente se entusiasmó muchísimo con estos programas que a nivel institucional de la Secretaría de Salud se han difundido, y de repente descubrió que tenía ese gusto, y en la actualidad es una enfermera que ha participado y ha ganado premios en concursos fitness, primeros lugares, pues para mí es un ejemplo de cómo alguien a través de estos programas que se están estableciendo, encaminados sobre todo al mejoramiento de clima laboral y ese crecimiento a nivel personal, porque como bien sabemos, todas las instituciones reconocen en la actualidad, públicas y privadas, que la base del éxito de cualquier empresa es el bienestar de los trabajadores. Entonces, obviamente, nuestra área sindical está más que comprometida con esas circunstancias, y vaya que se ha dado impulso para precisamente el mejoramiento, y por eso mencionaba un simple ejemplo, esta enfermera que pues es un ejemplo de cómo evolucionó y se ha superado a sí misma. Obviamente, estos líderes que nosotros finalmente debemos ser líderes, jefes de servicio, las mismas áreas de autoridad en los diferentes centros de trabajo, verificar que exista una distribución equitativa de las tareas en las diferentes áreas, ¿no? Y obviamente nuestro instituto, vaya que es un instituto que sí crea incentivos, ¿no? Entonces, hace poco estaba viendo que se repartieron becas, ¿no? Simplemente las tarjetas del Día del Padre, etcétera. Todo eso son incentivos que ayudan a mejorar las condiciones laborales, ¿no? Y bueno,
Pues realmente ese es el tema primordial, poder hacer un diagnóstico temprano, pues para evitar todas esas repercusiones, sobre todo en productividad y asistencia laboral en nuestros centros de trabajo. No sé si alguien a través del chat quiere hacer alguna duda, tenga alguna pregunta, algún comentario. Al parecer no hay preguntas, Doc, todo muy bien. Perfecto. Entendible. Hasta el momento no. Todo bien. Muy bien. Puras felicitaciones, gracias. Estuvo muy bien, doctor. No, al Muy contrario, interesante, gracias a ustedes. muy digerible la presentación, muy específica a lo que iba el tema. Muchas gracias por darnos esto y le paso su reconocimiento. Bueno, pues el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y el Sindicato Nacional de Trabajadores Secretaría de Salud, sección 37, pues tienen el honor de entregar este reconocimiento a usted, el doctor Ulises Cáceres Calvo, por su valiosa colaboración como ponente de esta capacitación virtual con el tema diagnóstico temprano del síndrome de burnout. Lo firma el secretario de Salud del Estado y el maestro de Salud Social, el secretario general del C37, el maestro José Martín Cano Martínez. Y pues más, creo que no hay nada, doctor, no hay preguntas, se quedó todo muy bien. Muy Aquí le dicen que muy valiosa la información. Recuerden que este video va a estar en un futuro en nuestro canal de YouTube, o si quieren consultarlo más adelante a más detalle. Pues Edgar, te agradezco muchísimo la atención, el apoyo y bueno, pues un placer seguir colaborando en este caso con este tema. Gracias a todos y que tengan muy buen día. Tenga una excelente tarde, doctor. Hasta luego a todos y a todas. Que tengan una excelente tarde. Gracias.